Buonasera a tutti. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este encuentro titulado Coser, la esperanza. Es el título de esta cita, pero también es el título del libro publicado por EMI, Editorial Misionaria Italiana, el septiembre pasado, para que el público italiano pueda conocer y encontrar la historia de Rosemary. La hermana Rosemary es una persona cuya presencia nos alegra. La acogemos con un gran aplauso. Bienvenida entre nosotros. Da studentessa. Yo, como estudiante en mi último año de la carrera de medicina, estaba pensando en esta tarde y me sentía un poco incómoda, pensando en cómo poder introducir un personaje tan importante e interesante. Afortunadamente, el Papa Francisco me ayudó con su mensaje y decía: volverse a ganar la herencia es un compromiso que nos da la Madre y la Iglesia, lo da cada generación. Y el Santo Padre nos invita a no asustarnos por sufrimientos y fatigas que pertenecen al camino. No es posible mirar los toros desde la barrera y tampoco podemos quedarnos sentados en nuestro sofá a ver el mundo que pasa delante de nosotros en la televisión. Solo si volvemos a ganarnos lo bonito, lo bueno que nuestros padres nos entregaron, podremos vivir como una oportunidad el cambio epocal en el que estamos sumergidos, como ocasión para comunicar con convicción a todos los hombres la alegría del Evangelio. Es una síntesis perfecta de la razón por la que nosotros invitamos a nuestra hermana Rosemary, porque es un testigo que nos convence de la alegría del Evangelio, aún con todos los sufrimientos de los que ella misma nos hablará. Ella vive una vida acogiendo y heredando dignidad. Ayuda a muchísimas chicas pegadas, maltratadas, incluso forzadas a escaparse de su casa y también forzadas a matar a su familia, porque fueron secuestradas por un grupo de guerrilleros ugandeses que se difundió y que difundió su violencia en la parte del norte de Uganda. A partir de los años 80, de 1900 hasta los primeros años del 2000. Este grupo, justo para darles algunos dígitos, forzó más de 2 millones de personas a abandonar sus casas y también secuestró 100.000 niños. En este marco, nuestra amiga Rosemary vive ahí y también vive su juventud en estas zonas. Viene de una familia católica y desde pequeña se caracteriza por su inteligencia, sus habilidades, pero sobre todo por su fe. Y leyendo el maravilloso libro publicado por EMI, lo primero que me gustó y que me sorprendió fue esto, el vínculo estrecho que tiene con el título del meeting de este año, porque en su historia es patente que solo si nuestras acciones se basan en la certidumbre de la fe, entonces se puede construir y dar esperanza también en un contexto tan difícil. Por tanto, yo también he entendido mejor la imagen que se eligió como símbolo del meeting. Esta imagen plástica de un árbol con raíces bien arraigadas y sólidas. Y ella nos hablará de todas las obras e iniciativas que han empezado justo en estos años. Es patente también que esta obra multifacética está caracterizada por raíces arraigadas, es decir, la fe que tiene Rosemary. Es una fe que vemos ya desde cuando ella es pequeña, porque con solo 15 años decide volverse religiosa y se convierte. Entra en la congregación de las monjas del Sagrado Corazón de Jesús. Se graduará después en enfermería y después esto no le basta porque es una mujer muy ambiciosa. Después de ser también obstetricia, también hace un postdoc
pero ella nos hablará de una historia que empieza en 2001, cuando empieza a guiar el Colegio de Santa Mónica en Gulu, que es la ciudad que se encuentra en el epicentro de las violencias de este grupo de guerrilleros. Y es ahí que Rosemary encuentra algunas de estas chicas de las que nos hablará esta tarde, y en especial modo se da cuenta con una de ellas que estas niñas han sido sometidas a tragedias, a dramas. Por tanto, decide volcar todas sus energías para acoger y ofrecerles la oportunidad de volver a empezar. ¿Cómo pueden volver a empezar? A través del trabajo. Por tanto, les enseña a cocinar, a coser, y a través del trabajo intenta brindarles una oportunidad de rescate, de forma que se puedan coser estas heridas que tienen las chicas. La profesionalidad del Colegio de Santa Mónica se difundió muy rápidamente. De hecho, los productos de estas chicas se venden en todo el mundo. También algunos de estos productos se pueden comprar aquí en el meeting. Después, el éxito del colegio se difunde en todo el mundo, hasta fue nombrado héroe del año por CNN en 2007, y en 2014 también el Times la involucró entre las 100 personas más influyentes del mundo. Cabe resaltar que solo 2 de estas personas son católicas, una es el Papa y la segunda es Rosemary. Per cui, diciamo, non perdiamo. Por tanto, no perdamos más tiempo, pasemos la palabra a ella. Cuéntanos, Rosemary, tu historia y dinos de dónde viene tu obra. I am very excited to be in this audience today. Soy muy feliz y me siento muy emocionada de encontrarme aquí esta tarde. Y diría que este es el público más numeroso que yo he encontrado aquí en Italia. Last year I spent a long time El año pasado viajé mucho por Italia para promover este libro, Coser la Esperanza. Y siempre es interesante porque cuando yo hablo de lo que hacemos, hablo de mujeres y de niños. Y enseguida surgen preguntas, la gente siempre me plantea preguntas. ¿Por qué hablas solo de mujeres?, me dicen. La respuesta es simple, porque las mujeres son madres. Las madres tienen hijos varones y también hombres y mujeres, ¿no? Chicos y chicas. Y estos son los hijos que crecen en el día a día. Desde 1986 hasta 2008, Uganda del Norte fue acechada por una terrible situación de guerra que fue llevada a cabo por los rebeldes del Ejército de Resistencia del Señor. Las razones por las que estos eran rebeldes eran la repristinación de los 10 mandamientos. Quien conoce los 10 mandamientos sabe que hay uno que dice: no matarás. Aún así, los rebeldes han vulnerado todos los 10 mandamientos. Y estos rebeldes cogían los niños y las niñas, que eran su objetivo, y los hacían convertir en jóvenes soldados, niños soldado, pero para ellos las niñas eran más interesantes porque podían desempeñar 2 papeles. Entonces eran esclavas sexuales, eran violadas, dadas como galardón,
como premio a los comandantes de estos guerrilleros. Algunos de estos niños eran quitados, eran sacados de sus familias. Dos o tres personas eran llevadas afuera de sus familias a la vez. Y repetidas veces estas niñas eran violadas delante de sus mismos padres, que no podían hacer nada para defenderlas. Y cuando iban con los guerrilleros por el país, estas niñas estaban forzadas a cargar con cargos pesadísimos y no podían quejarse, no podían decir que estaban cansadas. Si se quejaban estos niños porque estaban cansados, entonces los guerrilleros decían a los demás niños que tenían que matar a los niños que se quejaban. Esta era una forma para seguir adelante como una especie de campaña de lavado de cerebros contra estos niños. De hecho, estos niños sabían o pensaban que nunca habrían sido aceptados si hubiesen conseguido escaparse hasta sus casas. Después de algunos años en los que estaban en la prisión, muchos niños intentaban escaparse y conseguían volver a casa. Aún así, no fueron acogidos como se esperaban, como deseaban. Y esto era así, sobre todo para las chicas, para las niñas, porque muchas veces se quedaban embarazadas. Y debo decir que siempre he admirado estas jóvenes mujeres, porque habían tenido el valor de escaparse junto con sus niños. Y volver a casa para ellas significaba que sus niños eran una forma de recordarse siempre de su época de esclavismo. Entonces, en un cierto sentido, estos niños se convertían en una lacra de lo que les había ocurrido en el pasado. Y las familias mismas de estos niños no los aceptaban junto con sus demás hijos. Era una real huella que les perseguía. Entonces aquí nos preguntamos, ¿pero cuáles son las raíces de estos niños? Los padres de estos niños eran asesinos. Y estas jóvenes mujeres que habían sido víctimas de violencias, que habían sido forzadas a matar incluso su familia, sus queridos, otra vez eran víctimas en una sociedad libre. Por eso tenían dentro de sí mismas un sentido de una culpa que nunca las abandonaba, que siempre las perseguía. Y les contaré la historia de una chica, Sharon. A lo mejor habéis tenido la posibilidad de leer el libro. Si la habéis tenido, seguramente habréis leído acerca de la historia de Sharon, de lo que Sharon cuenta. Fue raptada junto con su hermana menor. En un momento dado tuvieron que atravesar un río. Sharon rogó a los milicianos a que la ayudaran a transportar a la otra ribera del río a su hermanita. Los milicianos le dijeron que tenía que elegir entre la vida de su hermana y su vida misma, porque de no ser así, se habrían muerto las dos. Por tanto, Sharon fue forzada a hacer añicos a su hermana. Y mientras mataba, golpeando a su hermana, esto es lo que ella contó después, sentía como si estuviese matándose a sí misma. Yo he intentado ayudar a Sharon a abrirse. La dejaba hablar y la escuchaba con atención.
Al principio Sharon no quería hablar de lo que le había ocurrido. Tenía miedo que yo no la habría perdonado. Pero le dije que yo no tenía que perdonarla, porque solo Dios puede perdonarnos completamente. La muerte de Jesucristo en la cruz ha eliminado, ha barrido todas nuestras culpas y nuestros pecados, incluso aquellos de Sharon. Este testimonio de la sangre de Dios en la cruz es la acogida y el amor que que dimos a Sharon, permitiéndole superar este estado en el que vivía. Yo la insté para que aprendiera a leer y escribir. Ella me escuchó, siguió mi consejo y ahora es una persona entera y completamente diferente. Ha conseguido volver a recuperarse sus heridas y ahora está casada y tiene 2 bellísimos hijos. Ella misma es muy guapa. Uno de nuestros objetivos ha sido siempre ayudar a estas jóvenes mujeres. Queríamos que se sintieran parte no de un colegio, sino de una familia. En una atmósfera de completa aceptación. Donde eran amadas por lo que eran, con su doloroso pasado. Eran abrazadas con compasión y amadas. Cuando entendí que muchísimas chicas tenían necesidad de este tipo de acogida, hice un anuncio en la radio pública invitando a todas estas chicas a venir al lugar donde estábamos, porque nuestras puertas estaban abiertas a ella. Mi anuncio era claro, yo decía, tienen que venir con sus niños. Tenían que venir en las condiciones en las que se encontraran en ese momento. Aunque estuvieran embarazadas o si habían sido violadas. Y he encontrado este valor porque tenía esta experiencia de obstétrica en el pasado. Nosotros a menudo hemos intentado llevar a cabo lo que es el dogma de las hermanas del corazón de Jesús, del Sagrado Corazón de Jesús, que dice, vive el amor en la verdad. Y este es el momento en el que yo verdaderamente he puesto en práctica y he vivido este dogma. Hemos tenido que aprender a vivir con una nueva generación de personas, indicándoles el camino hacia un futuro de esperanza. Conociendo su pasado doloroso, hemos aprendido a convivir con ellas. Hemos tenido que convertirnos en madres y enseñarles a amar. A amar a estos niños que eran el fruto de una situación dolorosa, de un gran sufrimiento. Esta ha sido la situación más difícil para nosotros. Acompañarlas, por tanto, en su camino para enseñarles que habrían podido reconstruirse una vida. Que su vida de ellas habría podido ser nuevamente cosida, remendada, podemos decir. También ellos como los fragmentos de tejido que han sido
rotos que podrían ser nuevamente remendados, y esto requería muchísima paciencia. Para convencer a estas jóvenes mujeres que no tenían que culparse a sí mismas por lo que había sucedido, por los actos atroces que habían sido obligadas a cometer. Y creo que este tipo de perdón tiene que ser demostrado en la práctica. Estas jóvenes mujeres se sentían abandonadas por Dios, por los pecados que habían cometido. Hemos tenido que demostrarlas que Dios las ama así como son. Otro desafío para nosotros ha sido trabajar con estas personas sin recursos, sin tener recursos. Hemos tenido que buscar la forma de encontrar estos recursos. Hemos tenido que trabajar físicamente con estas personas, junto con estas personas, enseñándolas la importancia, pero también la ética del trabajo. Y así me di cuenta de que no estaba preparada. Porque también para mí era muy difícil gestionar esta situación. Me faltaban competencias profesionales para ello. Porque me había convertido en un punto de referencia para estas jóvenes mujeres y no sabía muy bien qué hacer. Tenía mis diplomas, mi licenciatura, pero no servían para nada en esa situación. El único diploma que realmente me servía era el de la compasión. Un diploma de aceptación y amor. Tuve que buscar en todas las competencias que tenía, pues no tenía una gran experiencia. Pero he debido basarme en lo que es el dono intrínseco de Dios. Y para mí esto significó estar presente en la vida de estas personas, acompañarlas en su camino. Un camino que apuntaba a un futuro de esperanza. Esta era una situación en la que la fe se ponía en práctica y no solo se predicaba. Trabajar con estas madres niñas, para ellos la escuela de Santa Mónica era la primera escuela en la que habían estado. La única escuela católica que aceptaba a los niños a las niñas con sus propios hijos. También a las que estaban embarazadas, todas eran acogidas de la misma forma en nuestra escuela. Hemos tenido que llamar a madres con experiencia para que ayudaran a estas muchachas. Y de esta forma fuimos capaces de ayudar a estas alumnas a remendar sus heridas, y además las chicas estaban convencidas de que los niños estaban en un sitio seguro, en un lugar seguro, porque temían fuertemente que la comunidad habría visto en estos niños solo hijos de asesinos, y por tanto las madres se sentían amenazadas. Sabían que la gente se habría vengado en sus hijos. Santa Mónica se convirtió en un puerto seguro para estas muchachas. Era difícil entender si verdaderamente habíamos
tomado el camino seguro. La idea que yo tenía en la cabeza era un acercamiento holístico. De la persona humana que se está desarrollando, está evolucionando. Y esto en el tiempo me ha ayudado a desarrollar mi propio yo. Hemos enseñado capacidades simples a estas chicas, que eran muy útiles, porque en un futuro convertían a estas chicas en autónomas. Les hemos enseñado lo que es una lección para su futuro, ser más innovadoras. Hemos tenido que improvisar emprendedoras. Queríamos que estas chicas participaran de estas actividades. Y así hemos decidido sacar adelante este proyecto de costura y de hilado. Hemos enseñado a estas chicas las bases de la agricultura. Les hemos enseñado a cocinar y también muy bien. Yo misma soy una gran cocinera, os lo adelanto. Y fui capaz de enseñarlas, de convencerlas para que aprendieran a cocinar. Les decía, a todos nos gusta comer y todos tenemos hambre todos los días, así que este es el mejor trabajo. Y de hecho les dije, recordad que aquellos que comen nunca morirán. Asistir a estas personas que habían sufrido traumas, habían sido rechazadas, significaba actuar un paso tras otro. Y encontrar la forma mejor para reintroducirlas en la sociedad. Y estoy orgullosa de anunciar que, o mejor dicho, estoy feliz de poder decir que las personas que visiten nuestro centro de conferencias podrán gustar alimentos cocinados por estas chicas. Y les hemos enseñado, por ejemplo, también a hacer un servicio de catering. Pero tenían, no obstante, que pagar por la comida que comían. Así que empezaron un poco a ser apreciadas. Y empezaron también a ofrecerles oportunidades de trabajo. Las que no encontraban trabajo eran contratadas por nosotros mismos, por la escuela. Y así empezamos a sacar adelante pequeñas empresas. Nuestros estudiantes son tratados con mucho amor. Siempre les digo que deben apuntar a la perfección. Y les digo siempre que no acepto ninguna porquería. Por tanto, yo soy el control de calidad de todo lo que hacen. Y por tanto, para probaros que verdaderamente soy un control de calidad, hago el control de calidad, os enseño lo que hacemos con basura. Este bolso.
Seguramente cuando he entrado y he subido al palco y me he sentado, habréis pensado que soy una modelo y que llevo este bolso carísimo. Pero este bolso está hecho con materiales de reciclaje. Y esto es muy significativo para mis chicas. Porque una vez ellas mismas también fueron rechazadas como basura. Y como veis, con mucha paciencia este es el resultado, bellísimo. Usando aguja e hilo. I always reminded the girls Yo siempre les digo a las chicas que lo pasado, pasado está. Y que su futuro no será definido a raíz de los sufrimientos del pasado. Yo deseo que estas chicas puedan caminar de forma digna, mirando hacia adelante por todas sus vidas. Y si ven a alguien que trabajan con tanto compromiso, entonces esto significa que aquí hay amor y dignidad también. Y algo que siempre les he dicho es lo siguiente. Amad a los niños que os han nacido, incluso a partir de situaciones dolorosas, porque son la imagen del Señor. Más allá de la forma en la que llegaron a este mundo. En la vida de estas mujeres, lo que les ocurrió debe recordar a todos nosotros todo el compromiso que nosotros debemos tener para interrumpir finalmente el ciclo de la violencia. Todos debemos trabajar conjuntamente para construir la paz. Y debemos saber y recordar que esta situación podría realizarse en cualquier lugar del mundo. Y no debemos olvidarnos que estos jóvenes tienen derecho a un futuro mejor. Gracias a vosotros y gracias a mí. Y este tema que vemos aquí me recuerda a todo ello. Nuestros jóvenes en Uganda, los niños que nacieron en prisión, todos ellos tienen una herencia en Dios. Tienen una herencia en el reino de Dios. Y el título de este meeting lo matiza muy bien. Pueden volver a ocupar aquel lugar que Dios les ha confiado cuando los creó. Y quisiera que todos vosotros recordarais que cada uno de vosotros puede hacer mucho para cambiar la vida de estos jóvenes. Y no debéis decir, no puedo conseguirlo porque la situación es demasiado difícil, sino que podemos empezar haciendo cositas pequeñas. Dad un paso a la vez y recordad que si salváis una mujer o un niño a la vez, habéis hecho mucho. Entonces, si después de haberme escuchado no daréis ningún paso hacia adelante, si no leeréis el libro Coser la esperanza, entonces
no sabréis perdonaros a vosotros mismos. Porque no estáis poniendo coto al círculo de la violencia. Claro, no es una obra de Shakespeare, este libro. No os creáis que es quién sabe qué. Pero cuando veréis mi foto en la parte principal del libro, olvidaros de mí. Escuchar las voces que están dentro del libro. Y dejaros involucrar por esta situación. Y gracias por vuestra atención. Finish? Thank you. Thank you so much. Aspetta. Leggevo in queste settimane Estas semanas estaba leyendo un libro que quizás muchos de vosotros conocen, Paul Claudel. Y me ha sorprendido mucho una frase que dice: santidad no es hacerse lapidar en tierra de paganía o besar a un leproso en la boca, sino que es cumplir la voluntad de Dios. Trátese de quedarnos en nuestro lugar o ir más hacia arriba. Y yo pensaba en lo que he leído en el libro, pero todavía más después de esta tarde pensaba en ello, porque es uno de los elementos de gratitud con respecto al encuentro con Rosemary, no solo porque cada uno de nosotros tiene que irse a África y partir, sino que esto nos permite vivir de forma auténtica la propia fe, tal y como nos ha atestiguado Rosemary. Y esta alegría, esta plenitud de vida que nosotros hemos visto estando con ella esta tarde, es posible para cada uno de nosotros. Y se me ocurría estos días, en estos días de meeting, se me ocurría que algunos de nosotros fríe, alguien en cambio limpia el suelo, alguien simplemente ha venido como visitante, pero cada uno de nosotros tiene la posibilidad de vivir intensamente lo real, el día a día. Y la plenitud, la alegría, como hemos visto en la vida de Rosemary, incluso ante las dificultades y los dolores de la vida, es dada por esta disponibilidad a escuchar la voz del Señor, tal y como nos contaba Rosemary. Y esto también, como hemos escuchado, genera una libertad, una fuerza que no nos cansa, una creatividad, haciendo lo que el misterio nos pide que hagamos, de forma que no sigamos adelante siguiendo nuestro proyecto, sino estar delante de la realidad. Yo, escuchando lo que nos contaba, pensaba en esta mirada. Esta mujer ha volcado todos sus esfuerzos en la vida y de esta forma ha involucrado a muchísimas chicas. Esto es posible solo, como estamos viendo en estos días de meeting, solo si nosotros nos comprometemos en este trabajo diario y volvemos a ganarnos lo que hemos recibido como herencia. Para concluir, solo leo un par de líneas de Don Giussani que dice: el verdadero problema de la santidad cristiana no es la elección de una actitud que tenemos que tener en el mundo, sino el reconocimiento de algo que nos ha acontecido y que nos ha sido donado y que cambia cada día la actitud y el rostro. Nuestro valor, tal y como el valor de estas chicas, corresponde a la realidad objetiva de esto que ocurre, a lo que debemos adherir. Y nosotros debemos dejarnos llevar y dejar que esto entre. La clave principal no es un basarse en nosotros mismos. Esto es muy evidente, muy patente en su historia y en su fe. Tenemos que confiar no en nosotros mismos, sino que en algo que se ha encarnado. Entonces, quisiera dar un par de avisos. Y pienso que esta no es una formalidad, lo que les estoy a decir,
Lo que os estoy por decir ahora es simplemente la posibilidad para entender concretamente qué significa aceptar carnalmente este hecho que ha llegado y por el que cada uno de nosotros está aquí. Es la posibilidad real de contribuir donando lo que tenemos sin el problema de la cantidad. Como ella nos decía antes, no tenemos que ser indiferentes. Podemos decir yo. En los pabellones encontraréis los puestos. Las donaciones se podrán realizar solo en los stands específicos donde seréis acogidos por voluntarios que llevan una camiseta verde. Pone escrito "Dona ahora". Otro aviso, como hemos adelantado antes, es este. No sé si veis bien, pero realmente son maravillosas. Son maravillosos estos bolsos. Estos bolsos están disponibles aquí afuera del pabellón. Podéis comprar también el libro tanto aquí como en la librería. Además, Rosemary nos ha dado este regalo, siendo disponible para encontrar cualquiera que lo desee mañana a partir de las 4 de la tarde hasta las 5 de la tarde en el puesto de la exposición Una iglesia en salida en el pabellón A5. Y a partir de las 5 hasta las 6 de la tarde en la librería del meeting será disponible para hacer autógrafos y firmar los libros de aquellos que habrán decidido comprar su libro. Volvemos a agradecerla con un gran aplauso. Thank you. That has been good. Thank you.